Doctor Bocanera, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bien, lo voy a dejar de anfitrión. ¿Ya? Ya está habilitada el compartir pantalla. Y yo calculo que 2 y 5 así ya puede empezar, Doc. Voy a entrar a la Ya. sala, te voy a dejar yo el aula. Muy bien, doctor. Ya, doctor, muy buenas tardes. Ya, ya, doctor.
Buenas tardes, empezamos la teoría. ¿Se me escucha bien? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a desarrollar la teoría correspondiente a las fracturas de platillos tibiales. Luego vamos a desarrollar las fracturas diaficiales de tibia y posteriormente las fracturas de rótula. Para tener una idea de las teorías que vamos a desarrollar entre hoy y mañana, vamos a decir que la tibia, como ustedes saben, es un hueso largo, tiene una epífisis proximal, una epífisis distal y una zona diaficiaria. La epífisis proximal está tapizada por cartílago, son los platillos tibiales. La fractura de estos platillos tibiales vamos a desarrollar el día de hoy, fracturas de la diáfisis de la tibia y por último fractura de la rótula. Mañana vamos a desarrollar fracturas del pilón anterior, que es esta zona, el epífisis distal de la tibia, fracturas de malleolos, de tobillo y esguince de tobillo. Entonces, vamos a desarrollar la fractura de platillos o mesetas tibiales. Como ven ahí, son fracturas que afectan la caída articular de la tibia, o sea, los platillos tibiales, y que por lo general afectan también otras estructuras de la rodilla, como los meniscos y los ligamentos. La epífisis proximal de la tibia, como les decía, está formado por dos cóndilos, uno lateral y uno medial. Las caras superiores están tapizadas por cartílago, se denominan mesetas o platillos tibiales, y están separadas por una eminencia intercondilia, donde encontramos las espinas tibiales y también el sitio de incrustación de los ligamentos cruzados. Las superficies articulares de los platillos tibiales están cubiertos por los meniscos. Como ustedes saben, tenemos dos meniscos, uno interno en forma de C y uno externo o lateral en forma de O, que están adheridos a la cápsula e incrustados en las eminencias intercondilas de la tibia. Una parte importante de la fractura de los platillos tibiales y la fractura de tibia es, en cuanto a la anatomía, es ver la parte arterial y neurológica. En la parte posterior, es decir, en la región poplitea, se encuentra el paquete vasculonervioso. La arteria tibial poplitea va a dar lugar a la arteria tibial anterior, luego va a dar lugar a la arteria peronea y a la arteria tibial posterior. Y a nivel del tejido nervioso tenemos el nervio tibial, el nervio peroneo común o ciático popliteo externo, que se desplaza hacia adelante y bordea la cabeza y cuello del peroneo. Y es importante porque muchas veces las fracturas de los platillos tibiales, de estas mesetas, cuando son por alta energía, estos fragmentos son desplazados bruscamente y pueden lesionar a nivel arterial o neurológico. De todas las fracturas, las de meseta tibial representan el 1.3%. Los hombres son más afectados que las mujeres y vemos que hay dos grupos bien diferenciados: pacientes jóvenes o de mediana edad, pacientes de edad avanzada.
Pacientes jóvenes o de mediana edad se necesita traumatismos de moderada o alta energía para producir una fractura, como por ejemplo lo vemos en los accidentes de tránsito o precipitaciones de altura. Pacientes ancianos de avanzada edad, ya los traumatismos son de baja energía por la porosidad del hueso, como por ejemplo una caída simple en la casa. Prevalencia de cuerda platillo afectado. Como ustedes ven acá, el platillo tibial lateral es mucho más afectado, 55 a 70%, el platillo tibial medial 10 al 23% y ambos platillos 10 al 30%. Entonces la pregunta es, ¿por qué el platillo tibial lateral es más comúnmente afectado en una fractura de platillos tibiales? Y hay tres características importantes. La primera es que nuestra articulación de la rodilla fisiológicamente está en valgo. Y esto es más marcado en la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que si trazamos una línea en el fémur, una línea central en la tibia, las dos líneas no coinciden. Hay una angulación. Y este es el valgo. Aproximadamente 7-8 grados y es mayor en la mujer. De tal manera que nuestra rodilla, al estar en valgo fisiológicamente, cuando uno sufre una caída, sufre una precipitación, es más fácil que se acentúe el valgo. De tal manera que en estas circunstancias, el cóndilo femoral lateral va a traccionar el platillo lateral y lo va a fracturar. Segunda característica, que el cóndilo femoral lateral tiene forma rectangular, es mucho más robusto que el cóndilo femoral medial. De tal manera que esto trae como consecuencia que es más fácil que fracture el platillo tibial lateral. Y la tercera característica es que el platillo tibial lateral, su trabeculado es mucho más débil que el platillo tibial medial. Estas tres características hacen de que la fractura de platillos tibiales sea más común en el platillo lateral. Ahora bien, ¿cómo es que se fractura los platillos tibiales? Hay mecanismos como de compresión axial, quiere decir una fuerza de arriba hacia abajo, y a esta fuerza se le une un valgo o un varo. Por ejemplo, acá vemos un valgo forzado, un varo forzado, y los cóndilos femorales van a traccionar a los platillos tibiales. ¿Consecuencia de qué? Caída de altura, accidentes de tránsito, práctica deportiva. Algo común, un atropello, traumatismo en la cara lateral de la rodilla, se produce un valgo forzado, se rompe el ligamento colateral medial, se rompe los cruzados y el cóndilo femoral lateral atracciona el platillo lateral. Pero también puede haber una compresión axial pura, caídas con las piernas en extensión. Los dos cóndilos atraccionan los dos platillos y se producen fracturas mucho más complejas de ambos platillos. ¿Qué lesiones asociadas tenemos a la fractura de platillos tibiales? Tenemos que la lesión de los meniscos es lo más frecuente, 10 a 47%, y esto es por su ubicación. Está entre el cóndilo femoral y el platillo tibial. Lesión de ligamentos, 10 al 30%, más frecuente afectado es el ligamento medial. Y lesión de los troncos vasculonerviosos, el más afectado, el nervio ciático popliteo. Clínicamente, como vemos estos pacientes, al llegar a la emergencia vienen obviamente con un dolor intenso, hay impotencia funcional, el paciente no puede hacer movimientos. Como son fracturas intraarticulares, va a haber hemartrosis, presencia de sangre en la rodilla, va a haber deformidad.
Muchas de estas fracturas son de alta energía, de tal manera que va a haber lesión de partes blandas en algunos casos y va a haber desviaciones. Siempre en este tipo de fracturas, cuando son de alta energía, hay que descartar la presencia de un síndrome compartimental. Como saben, dolor proporcionado, tensión de la piel aumentada. Y también evaluar la parte vascular y la parte neurológica, palpar pulsos, ver sensibilidad. Luego del examen clínico solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, nuestras radiografías. Radiografías simples y oblicuas. Y ahí podemos observarlas. Por ejemplo, una fractura del platillo tibial medial, fractura con hundimiento. Mucho más específico es la tomografía computarizada, sobre todo por reconstrucción 3D. Nos permite ver exactamente el desplazamiento de los fragmentos, la depresión articular, la conminución, y eso para qué nos va a servir para planificar una cirugía. La resonancia magnética nos va a permitir evaluar tejido blando de la rodilla, cuando pensamos que puede haber una lesión de partes blandas asociada, lesión de ligamentos, lesión de meniscos. Y cuando sospechamos una lesión vascular, solicitamos una arteriografía. Como les decía, en la primera clase van a escuchar siempre el término de clasificación. Y acá utilizamos la clasificación de Schatzker. Desde 1979 ha sido una de las más usadas. Y va a haber fracturas de baja energía y fracturas de alta energía. Antes de entrar a lo que es la clasificación exacta, vamos a ver que si nosotros tenemos un hueso normal, tenemos un hueso osteoporótico, alguien de 80 años, alguien de 20 años, y un hueso intermedio, alguien de 40, 50 años, vamos a ver que cuando se produce una fractura en el platillo tibial, en un hueso sano, se va a producir una fractura en cuña. Pero cuando se produce esta fractura en un hueso ya osteoporótico, como este hueso no va a resistir, se va a hundir. Y en un hueso intermedio vamos a tener ambas cosas, ¿no? Una fractura en cuña y a veces acompañada de una fractura por hundimiento. Entonces el tipo 1 es una fractura en cuña, como ven acá, en el platillo lateral. Acá está el peroné, se supone que este platillo lateral. Como son fracturas en cuña, entonces son pacientes más jóvenes, huesos más fuertes, generalmente debido a una lesión en parachoques. Tipo 2, ya tenemos una cuña más un hundimiento, como vemos acá. Cuña y hundimiento. Pacientes de mayor edad, por encima de la cuarta década, ya comienza a haber una debilidad del hueso. Siempre, como ven, platillo lateral. Tipo 3, paciente de mucha mayor edad, huesos osteoporóticos. Se produce el hundimiento. Depresión pura, como ven acá. También del platillo lateral. Y para entrar a los tipos 4, 5, 6, tenemos que tener en cuenta que decíamos que en la región poplitea, en la parte posterior de la rodilla, tenemos nuestras arterias, la arteria poplitea, las tibiales anteriores y posteriores, y entonces una fractura, sobre todo del platillo tibial medial, cuando se desplaza violentamente, puede lesionar nuestras arterias. De ahí que
tener siempre en cuenta esto en la fractura de alta energía. Muchas veces hay que solicitar nuestros exámenes radiográficos. Entonces entramos al tipo 4. Y ahora vemos que es fractura del platillo tibial medial. El platillo tibial decíamos que es mucho más fuerte que el platillo tibial lateral. Entonces, para que se fracture, necesita un traumatismo de alta energía. Por ejemplo, caídas, precipitaciones y la rodilla se ve en barro. El cóndilo femoral interno, atracción del platillo interno y lo fractura. Hay alta incidencia de daño de ligamentos cruzados que se insertan acá, distensión del nervio peroneo y daño de la arteria poplitea. Muchas veces estos fragmentos son desplazados violentamente hacia atrás y pueden dañar la arteria poplitea. Tipo 5 ya es una fractura bicónica de los dos platillos, tanto lateral como interno. Traumatismo axial, caídas, precipitaciones, el paciente cae con el miembro en extensión, los cóndilos atraccionan los dos platillos y la fractura. Hay lesión de tejidos blandos. Y el tipo 6, ¿cuál es la característica de que va a haber una lesión de los platillos, cualquiera, el medial o el lateral, pero que la característica es de que va a haber una fractura que separa la epífisis de la diáfisis. Esta es la característica. Un tercio de estas fracturas son abiertas y frecuentemente hay una extensa lesión de tejidos blandos y un riesgo de síndrome compartimental. Como ven, estas fracturas, las tres últimas, son de mucha mayor energía y pueden producir más complicaciones. Estos pacientes, cuando llegan a la emergencia, muchas veces obedecen a traumatismo de alta energía, por ejemplo, accidentes de tránsito, precipitaciones de altura, y muchas veces vienen con lesiones de otros órganos, por lo que tienen que ser evaluados y atendidos en una unidad de trauma shock. Luego de esto, los pacientes pueden ser estabilizados y tenemos que evaluar la parte traumatológica. Tenemos que descartar la presencia de ¿qué? De una lesión neurovascular. Descartar la presencia de un síndrome compartimental y qué tan afectadas están las partes blandas. Entonces vamos a tener fracturas de baja energía y fracturas de alta energía. La fractura de baja energía se indica analgésicos. Hay que drenar la hemartrosis porque, como ustedes saben, esta es una fractura intraarticular. Esta hemartrosis va a producir dolor, entonces tenemos que hacer nuestra artrocentesis. Luego de eso, inmovilizamos la fractura mediante una férula y lo mantenemos en observación. La fractura de alta energía muchas veces se acompaña de complicaciones, de lesiones iniciales que muchas veces tenemos que tratarlas en sala de operaciones. Si tenemos una lesión vascular, tenemos que hacer interconsulta cirujano-vascular, muchas veces ingresar a sala de operaciones con él. Nosotros hacemos la parte de estabilizar la fractura y es la parte de la vascularización. Síndromes compartimentales tenemos que hacer las fasciotomías,
fracturas expuestas a las limpiezas quirúrgicas, y en todos estos casos tenemos que hacer una estabilización inicial. Colocar un fijador externo para estabilizar la fractura. Entonces tenemos la fractura de baja energía y la fractura de alta energía, que lo mantenemos ya en observación, y luego vamos a decidir cuál va a ser el tratamiento definitivo. Entonces tenemos que plantearnos nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos en el tratamiento definitivo? Tenemos que preservar tejidos blandos. Nuestras fracturas no pueden estar expuestos. Siempre tenemos que hacer una cobertura de la fractura. Tenemos que hacer las limpiezas quirúrgicas, eliminar el tejido desvitalizado, es decir, tener tejido en buen estado. ¿Qué nos interesa? Como segundo objetivo, reconstruir la superficie articular. Estos hundimientos tenemos que levantar. Reconstruir la carie articular. Toda fractura articular, siempre tenemos que reconstruir la carie articular, lo más anatómicamente posible. Al levantar estos fragmentos, obviamente va a quedar un defecto que lo tenemos que rellenar ¿con qué? Con un injerto. Y luego colocamos las placas con tornillos. Segundo, tenemos que restituir los ejes mecánicos normales. No podemos dejar una fractura en varo ni en valgo. Tenemos que restituir los ejes. Y algo que nos interesa mucho es la movilización precoz. No nos sirve nada hacer una buena cirugía si el paciente no hace también una buena rehabilitación. Entonces es importante una movilización precoz. Entramos entonces a lo que es el tratamiento conservador. Vamos a tener un tratamiento conservador y vamos a tener un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador lo indicamos para fractura de baja energía, donde hay una fractura incompleta o no desplazada. Por ejemplo, acá tenemos una fractura con poco desplazamiento. Acá tenemos otra. En este tipo de fracturas podemos indicar un tratamiento conservador. El escalón no debe ser mayor de 2 milímetros, como vemos acá. También este tratamiento conservador lo indicamos en ancianos osteoporóticos con baja demanda funcional. Tenemos que sopesar qué tan beneficioso es para una persona de edad avanzada con baja demanda funcional operar o hacer un tratamiento conservador. Este paciente, un anciano osteoporótico, puede tener un escalón mayor, puede tener de 4 o 5 milímetros, pero muchas veces es conveniente sopesar y a veces es mejor hacer un tratamiento conservador. Y para los pacientes donde hay contraindicaciones locales generales donde no se puede hacer una cirugía. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares severas, neurológicas. Inmovilizamos con un yeso, muslopedio, 3 a 4 semanas. Y posteriormente de eso, cuando ya tenemos un callo inicial, pasamos a una férula articulada. Y esa férula articulada nos va a permitir hacer movimientos de flexoextensión de la rodilla progresivos. Hacia la tercera o cuarta semana logramos los 90 grados. Solicitamos nuestros exámenes radiográficos cada mes. Comenzamos con los ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps que nos van a ayudar a la deambulación. A las 8 semanas ya le decimos al paciente que
comienza a apoyar el miembro afectado, una parte soporta la pierna, otra parte soporta la muleta, y a las 12 semanas le indicamos que ya realice la carga total. Todo esto de acuerdo a nuestras radiografías que solicitamos cada mes. Y el tratamiento quirúrgico, entonces, en las fracturas donde ya hay una separación articular de más de 2 milímetros. Como vemos acá. Fracturas con desplazamientos o angulaciones de los fragmentos en varo o en valgo más de 5 grados. Vemos acá una fractura donde la rodilla vemos que se está yendo al varo. Fracturas asociadas a lesiones menisco-ligamentarias. Acá probablemente hay una lesión del menisco que tiene que ser reparada. Y fractura de la diáfisis del fémur acompañada de la fractura de los platillos tibiales con compromiso de la diáfisis. Queda una rodilla flotante. En todos estos casos se tiene que hacer una cirugía, tratamiento quirúrgico. Y la clasificación de Schatzker también nos va a servir para plantear nuestro tratamiento. Entonces esta clasificación nos sirve para sistematizar los diferentes tipos de fracturas y a cada tipo también nos indica qué tipo de tratamiento podemos utilizar. Por ejemplo, la de tipo 1, que es una fractura en cuña, se puede indicar reducción más tornillos. Al tipo 2, donde hay un hundimiento más una fractura en cuña, levantar el hundimiento, reducir anatómicamente la carie articular y colocar una placa más injerta. El tipo 3, donde vemos ya un hundimiento puro, reparar la carie articular, colocar injerto y una placa con tornillos. El tipo 4, que ya es de cóndilo medial, hacer la reducción de la fractura y colocar una placa con tornillos. El tipo 5, los dos platillos tibiales, placa a cada lado con tornillos. Y el tipo 6 ya una placa más larga porque ya hay una fractura que disocia la zona epifisiaria metafisiaria de la diáfisis. Por ejemplo, acá tenemos una fractura en tipo 2, hundimiento más cuña. Vemos cómo se ha levantado el hundimiento, se ha reparado la carie articular, se ha colocado injerto y una placa encima. Fractura de los dos platillos, tipo 5, placa a cada lado, como ven acá, la placa lateral y otra medial, con tornillos y la reducción de las caries articulares. Acá tenemos una tipo 6, porque ya hay una fractura que separa la epífisis y la metáfisis de la diáfisis, con un hundimiento. Acá se coloca primero un fijador externo como control de daño. Luego se pasa a una placa con tornillos. Y nos interesa reparar la carie articular, como vemos acá. Se coloca placa con tornillos. Acá vemos un hundimiento. Vemos cómo se repara la carie articular, colocación de injerto, tornillos y una placa. Vemos cómo en 15 meses hay una buena reparación. ¿Qué complicaciones podemos tener? En el momento del traumatismo puede haber complicaciones iniciales que son lesiones de los elementos nobles, ¿no? Lesiones de la arteria poplitea, síndrome compartimental, lesión del nervio ciático externo, lesiones meniscales, que obviamente muchas de ellas tienen que ser tratadas urgentemente en sala de operaciones, muchas veces con la ayuda del cirujano vascular. Muchas veces también estos tipos de fracturas que se operan pueden ir a una infección. A veces tiene que hacer debridamiento, limpiezas. Muchas veces se tiene que retirar el material de osteosíntesis
pasar a un fijado externo hasta que mejore el proceso infeccioso. Inestabilidad articular, desviación angular. Acá tenemos una fractura que ha consolidado en valgo, desviada la rodilla. Dolor residual y este tipo de lesiones a la larga puede llevarnos a una artrosis, donde el tratamiento ya es una cirugía de reemplazo articular, una prótesis de rodilla. Luego pasamos a la fractura diaficiaria de tibia, que es la solución de continuidad ósea a nivel de la diáfisis de la tibia. Siempre recalcar que el borde medial de la tibia es subcutáneo y lo hace vulnerable a traumatismos. Como vemos acá, el borde medial, sobre todo a fracturas expuestas. La tibia es el segundo hueso más largo del cuerpo. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver que es de forma triangular. En la pierna, si hacemos un corte transversal, vamos a ver compartimentos. Un compartimiento anterior, un compartimiento lateral y dos profundos o dos posteriores, uno profundo y uno superficial. Y ambos van a tener sus paquetes musculares y sus elementos nobles. El compartimiento anterior, por ejemplo, tiene la arteria tibial anterior y el nervio peroneo profundo. Compartimento lateral tenemos al nervio peroneo superficial. El compartimiento posterior profundo tenemos al van tibial posterior, a la arteria peronea. Y el posterior superficial tenemos al nervio sural. Como han visto en su clase de complicaciones de la fractura, este tipo de los traumatismos en la pierna puede provocar síndromes compartimentales por aumento de la presión dentro del compartimiento, teniendo en cuenta que está rodeada por una fascia que no se estira, es inelástica. Y eso hace que el aumento de la presión pueda llevarnos a una isquemia. En la tibia vamos a ver una irrigación, como todo hueso largo, endóstica y una irrigación perióstica. La irrigación endóstica en el canal medular va a ser a base de la arteria tibial posterior. En cambio, la circulación o la irrigación perióstica en la corteza del hueso va a ir a cargo de la arteria tibial anterior. Como ustedes ven, la pierna es un segmento del cuerpo humano que, a diferencia del muslo, tiene pocos músculos. Y esto hace que su circulación sea más precaria. Entonces, cuando se hace una cirugía, por ejemplo, de tibia, siempre tener en cuenta esto, la irrigación, para no desperiostizar mucho, ¿no? Y no lesionar mucho el canal medular tampoco. De los huesos largos, la fractura de tibia son las más frecuentes. Hay una incidencia de casi 17 por 100.000 habitantes y hay dos picos a los 20 años y a los 50 años. El mecanismo de lesión en adultos mayores es la caída y en gente joven son los accidentes de tránsito. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de estas fracturas de tibia? Vamos a tener un mecanismo indirecto y un mecanismo directo. El mecanismo indirecto, como ustedes ven, no hay un traumatismo directo sobre el hueso, sino va a haber, por ejemplo, una torsión. Una persona está caminando, el pie queda bloqueado y hay una rotación del cuerpo en la pierna
Y esta torsión va a producir una fractura. Es un mecanismo indirecto. ¿Cuál es la característica? Que es de baja energía entonces, y la fractura que se produce es espiroidea. Son poco desplazadas, como ven acá, mínima conminución, poco compromiso de partes blandas. Si es que hay una exposición es al grado 1, al máximo. En cambio, el mecanismo directo ya es un traumatismo directamente sobre el hueso, son de alta energía, se produce con los accidentes de tránsito, y en este caso las fracturas pueden ser transversas, conminutas, y son desplazadas, como ven. Gran compromiso de partes blandas, como ven acá, y en ellos siempre descartar la presencia de una fractura expuesta y de un síndrome compartimental. Dentro de las lesiones de baja energía, entonces tenemos las lesiones deportivas, caída de su nivel, lesiones por torsión. Y la de alta energía tenemos los accidentes de tránsito principalmente, caída de altura, traumatismos contundentes, heridas por proyectil de arma de fuego. Los pacientes al llegar a la emergencia obviamente van a venir con dolor intenso, el paciente no va a poder deambular, va a haber una limitación funcional. Vamos a ver a la inspección a un aumento de volumen, zona de hematomas, de abrasiones en la piel de la pierna. A la palpación podemos sentir crepitación. Vamos a ver también una deformidad. Y tenemos siempre que evaluar la lesión de partes blandas, que puede ser desde lo más simple hasta lo más grave, como vemos acá. Del examen físico, la lesión de partes blandas lo clasificamos de acuerdo a Bustilo, desde el tipo 1, 2, 3, de acuerdo al tamaño de la herida y al compromiso de tejido óseo y muscular que se presenta. Tenemos que evaluar las lesiones neurovasculares, palpar pulsos, ver sensibilidad y siempre tener en cuenta un síndrome compartimental. Todo traumatismo en la pierna, siempre hay que descartar un síndrome compartimental donde vamos a encontrar tensión aumentada en la piel, un dolor desproporcionado. Solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, nuestras radiografías, antero, posterior y lateral, y un dato muy importante que tenemos que incluir rodilla y tobillo. Tenemos una fractura de diáfisis tibial, y si no tomamos una radiografía de rodilla, se nos puede pasar que tiene una fractura también del platillo tibial lateral. Entonces, siempre solicitar también rodilla y tobillo. Y esta radiografía nos va a permitir evaluar la ubicación anatómica de la fractura. Puede ser en tercio medio de la fractura, tercio medio con tercio distal. El patrón de la fractura puede ser una fractura transversa, puede ser una fractura oblicua, como vemos acá, una fractura conminuta. El grado de angulación, qué tan anguladas están, qué tan desplazadas están. Por ejemplo, acá hay un gran desplazamiento. La presencia de rotación. Si vemos esta radiografía, vemos que la pierna, acá lo vemos en frontal, vemos la rodilla frontalmente, pero vemos acá el tobillo que está en lateral, es decir, está rotado. Esto nos va a servir también para plantear el tratamiento. Tomografía computarizada rara vez se requiere, pero muchas veces para evaluar la extensión a nivel articular se puede solicitar una tomografía. Y la angiografía en casos sospechosos de una lesión vascular. Luego clasificamos la fractura de tibia de acuerdo a la clasificación AO para huesos largos.
sabemos que tenemos el número 1 para húmero, 2 para antebrazo, 3 para lo que es fémur y 4 para tibia. Entonces a nuestro número 4 le añadimos la localización, epífisis proximal 1, diáfisis 2, epífisis distal 3. En este caso estamos hablando de fractura de diáfisis de tibia, entonces le añadimos el 2. Y a esto le añadimos, si es un trazo simple, tipo A, si es un tercer fragmento, tipo B, o si es con varios fragmentos tipo C. Y también lo clasificamos de acuerdo a Bustilo, la exposición ósea, que va del tipo 1 hasta el tipo 3, que es lo más complicado, que muchas veces puede ir a una amputación por lesión arterial. Esto lo han visto en su clase de fracturas expuestas. El manejo inicial de una fractura de baja energía va a ser diferente al manejo inicial de una fractura de alta energía. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial de una fractura de baja energía? Primero, estabilizamos la fractura y movilizamos con una férula posterior de yeso. Aplicamos hielo para disminuir el edema, analgésicos, y lo mantenemos en observación a fin de descartar la presencia de un síndrome compartimental, un problema neurovascular. Luego de 48 a 72 horas en observación, vemos que no hay ninguna complicación y ya planteamos el tratamiento definitivo, que puede ser un aparato y yeso como tratamiento conservador o puede ser también un tratamiento quirúrgico. La fractura de alta energía, manejar como todo politraumatizado, a veces en las unidades de trauma shock. Si hay lesión neurovascular, tenemos que hacer su manejo, siempre acompañado del cirujano vascular. Si hay un síndrome compartimental, hacemos las fasciotomías, como han visto en su clase ustedes de síndromes compartimentales. Mediante 2 incisiones se puede llegar a todos los 4 compartimentos. Si tenemos una fractura expuesta, la limpieza quirúrgica. Y en todos estos casos siempre estabilizar inicialmente con un fijador externo, que nos va a permitir disminuir el movimiento en el foco de fractura, nos va a permitir hacer las curaciones de una mejor manera. Entonces tenemos el manejo inicial de una fractura simple y el manejo inicial de una fractura compleja de traumatismo de mayor intensidad, de alta energía. Y los dos están a la espera en observación del tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo puede ser un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Tratamiento conservador. ¿A quiénes indicamos? Primero, fracturas cerradas, de preferencia cerradas. No hay exposiciones. De baja energía, fracturas estables, que sean estables, quiere decir que son fracturas que conforme pasan las horas no se desplazan, quiere decir que son estables. Por ejemplo, esto es una fractura estable, una fractura transversa, no se va a desplazar, y esto es una fractura totalmente inestable. Y en pacientes que está contraindicada una cirugía por algún problema médico. Entonces, el tratamiento conservador, vamos a tener alguna fractura no desplazada. Vemos que no hay desplazamiento. Colocamos el aparato de yeso. Tratamiento conservador. Fractura desplazada, pero vemos que se puede engranar la fractura. Podemos convertirla, podemos reducirla y como tiene tendencia a engranarse, puede ser una fractura estable. Entonces hacemos una reducción incruenta, reducimos la fractura,
colocamos el aparato de yeso y una vez que hemos hecho esto, la reducción impronta, solicitamos la radiografía de control. Enyesamos y a rayos X para tomar la radiografía de control y vemos cómo ha quedado. Vemos que esta fractura se ha reducido bien. Hay una zona de engranaje, de tal manera que va a ser estable. Y seguimos con el tratamiento conservador. Esta toma radiográfica es importante. Como vemos, si es una fractura que podemos seguir con tratamiento conservador porque tiene que seguir estos criterios. Esta fractura, cuando se toma la radiografía de control, tiene que haber al menos un 50% de contacto cortical. Acá hay 100%, está bien. Nos pide que la angulación en varo o en valgo sea menor de 5 grados. Acá no hay angulaciones. Angulaciones antero-posterior, que lo vemos en la placa lateral. Vemos que no hay angulación, nos pide que sea menos de 10 grados. Quiere decir que está bien. No hay rotaciones. Nos pide que si hay un acortamiento que sea menos de 1 centímetro, acá no va a haber acortamiento. Quiere decir que los criterios que hemos analizado en esta fractura están bien, seguimos con nuestro tratamiento conservador. ¿Qué pasa si reducimos la fractura, colocamos el yeso y vemos que hay un desplazamiento más del 50% o queda angulado más de 5 grados? Entonces ya no optamos por el tratamiento conservador, pasamos al tratamiento quirúrgico. Ese tratamiento conservador, colocamos el yeso en un ortopedio con flexión de la rodilla 20 grados aproximadamente, 90 grados en el tobillo, 4 a 6 semanas, hacemos nuestros controles radiográficos, hacemos nuestro seguimiento, vemos cómo va la fractura, si hay signo de consolidación. Luego de 4 a 6 semanas podemos retirar el yeso, colocamos un yeso más corto que se llama sarmiento, como ven acá. Comenzamos el movimiento de flexo-extensión de la rodilla y colocamos una planta o un tacón para marcha. Este paciente, de acuerdo a nuestra consolidación, podemos ya hacerlo marchar. El hecho de hacerlo caminar al paciente bajo cierta carga hace que la fractura por el estímulo consolide mucho más rápido. Y ahí termina nuestro tratamiento conservador. Ahora el tratamiento quirúrgico. Y entonces ese tratamiento quirúrgico ya para las fracturas que son inestables, ¿sí? Fracturas que tienen mucho desplazamiento, son comminutas, segmentarias, muy desplazadas, anguladas, no cumple con los requisitos. Entonces en ese tipo de fracturas hacemos ya el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico tenemos primero las placas, que es lo que se usaba antiguamente más. Estas placas con tornillos, que tenía que hacer una incisión en la piel, llegar hasta el hueso, desperiostizar, despegar el periosto para colocar la placa y colocamos los tornillos. ¿Qué es lo que pasaba? Que al desperiostizar había un riesgo de proceso infeccioso, un riesgo de retardo de consolidación. Acuérdense que la tibia es un hueso que tiene, que a diferencia del fémur, tiene poca irrigación, y de tal manera que se vio que últimamente esta placa ya no son utilizadas de esta manera. Si se utiliza placa, se utiliza más para fracturas que ya llegan a la zona metafisiaria, como esta, por ejemplo, donde hacemos la reducción, colocamos la placa. Vean que la ventaja es que la reducción es exacta. Se ha acomodado exactamente. Entonces, placas para estos tipos de fracturas.
Para el resto de fracturas que afectan toda esta diáfisis se utiliza el clavo endomedular con tornillos de bloqueo para evitar la rotación de los dedos. ¿Qué necesita para operar con un clavo endomedular? Aparataje y instrumentación, arco en C para ver imágenes, y como ven, con ese dispositivo se puede ir viendo por dónde entra el clavo, se hace la reducción, inclusive no hay necesidad de hacer incisiones en la piel. Entonces se evita el riesgo de la desperodización. Se colocan los tornillos de bloqueo. La ventaja de ese clavo es que se puede movilizar con soporte de peso temprano, hacen mejor su rehabilitación. Acá vemos cómo diferentes tipos de fractura de tibia han sido tratados con el clavo endomedular. Fracturas oblicuas, fracturas segmentarias, fracturas, vemos acá con un tercer fragmento. Entonces estas fracturas se ha colocado el clavo endomedular y han ido a una buena consolidación. A diferencia de la placa, el clavo endomedular, la reducción no es perfecta, hay como ven acá un escalón, pero como veíamos la fractura de tibia hay requisitos, ¿no? Está dentro de los desplazamientos aceptables. Y la placa, cuando se utiliza también en la fractura diaficial de tibia, se puede utilizar y últimamente se están utilizando, pero bajo esta técnica de mínimamente invasiva. Se hacen incisiones en la piel y se desliza la placa. Necesitamos un aparato para tomar imágenes. Cárpense para ver por dónde está nuestra placa, cómo hemos reducido la fractura, una vez que reducimos la fractura, cómo colocamos los tornillos. Y se utiliza mayormente para fracturas multifragmentarias, donde es difícil colocar un clavo endomedular. Se colocan este tipo de placas con esta técnica MICO, osteosíntesis con placa mínimamente invasiva. Y para las fracturas expuestas abiertas utilizamos el fijador externo. Como vemos acá, diferentes tipos de fijadores. Acá vemos una fractura que ya se le ha hecho su injerto de piel en una fractura expuesta. Hay monopolares, hay circulares, diferentes tipos de fijadores. Y muchas veces este tipo de fijador puede ser o como tratamiento inicial y luego se pasa a una placa o a un clavo endomedular, pero también se ha visto que puede ser un tratamiento definitivo. Por ejemplo, fracturas muy complejas con amplia lesión de tejido blando, como ven acá. Se coloca este fijador, se alinea la fractura y vemos cómo va quedando. Si bien es cierto, no es una reducción 100%, pero es una revisión aceptable para el tipo de fractura que tenemos. Y acá vemos una fractura que ha sido tratada con fijador. Vemos que hasta el final se mantuvo el fijador con buena consolidación. Inclusive una fractura con segmentaria con 3 fragmentos. Se colocan los clavos en tres clavos en cada fragmento y se ve como al final hay una consolidación aceptable. Ten en cuenta que estos pacientes presentan lesiones severas de partes blandas que es difícil colocar una placa con tornillos o un clavo endomedular. ¿Qué complicaciones nos puede traer? Complicaciones tempranas, las lesiones vasculares, el síndrome compartimental, lesiones neurológicas, que muchas veces requieren un tratamiento urgente en sala de operaciones, y tardías como los procesos infecciosos, que muchas veces te tiene que hacer debridamiento, aperturar los puntos de la herida operatoria. Cuando esta infección es severa se tiene que retirar el material de osteosíntesis.
A veces se tiene que pasar a un fijador externo hasta mejorar el proceso infeccioso. Retardo de consolidación, pasa el tiempo y la fractura no consolida. Pseudoartrosis, pasa 8 o 9 meses y se ve que no hay consolidación. Pero ya el canal medular se ha obturado, se ha obstruido con tejido fibrocartilaginoso. Y acá hay una zona cóncava y una zona convexa con movimiento que simula una articulación. De ahí el término pseudoartrosis, falsa articulación. Y consolidación viciosa, de cómo ha consolidado en mala posición. Aquí tiene un valgo casi de 45 grados. Que necesita un tratamiento quirúrgico. Y acá vemos cómo ha consolidado en varo. Probablemente se utiliza un material de ultrasíntesis que no cumple con la técnica quirúrgica. Por último, vamos a ver la fractura de rótula. Como ven, la rótula es un sesamoideo. Es el sesamoideo más grande del cuerpo, que se encuentra incrustado entre estos tendones, de ahí el nombre de sesamoideo. En la parte posterior vamos a ver que 3/4 partes de la rótula está tapizada por un cartílago grueso. La rótula integra el aparato extensor de la rodilla conjuntamente con el tendón cuadricipital, el tendón rotuliano, los retináculos. ¿Y cuál es la función de la rótula? Por su ubicación, protege los cóndilos femorales de un traumatismo. Y segundo, que es un punto de apoyo para el cuádriceps cuando quiere hacer la extensión de la rodilla. La rótula se osifica de un solo núcleo. Aparece el núcleo y a los 4 o 7 años de edad comienza a osificarse, y como es un solo núcleo de osificación, al final vamos a tener nuestra única rótula. Pero hay una parte de la población que tiene 2 núcleos o hasta 3 núcleos, de tal manera que cada núcleo comienza a osificarse y a veces no se unen, no se fusionan. Y esto puede hacernos, y esto nos da una rótula bipartita, como por ejemplo acá. Una rótula tripartita, 3 partes. Y esto viene a colación de que muchas veces este tipo, esta rótula que puede ser bipartita, se confunde con las fracturas. De todas las lesiones esqueléticas, las fracturas de rótula representan el 1%. Entre los 20 y 50 años de edad es donde se presentan mayormente estas fracturas. Y la incidencia en los hombres es el doble que en las mujeres. ¿Cuál es el mecanismo? Siempre un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. Mecanismo directo, un traumatismo sobre la rótula. Por ejemplo, caída de rodilla, golpe sobre salpicadero del coche. En cambio, las fracturas de rótula por traumatismo indirecto, por ejemplo, se ve que personas que corren, saltan y al momento de caer flexionan la rodilla bruscamente y el tendón cuadricipital tracciona violentamente y fractura la rótula. Una fractura por abulsión. ¿Qué característica tiene cada una? Que la de mecanismo directo, como es un golpe directo sobre la rótula, a menudo son cominitas, como ven acá. Pero el desplazamiento de los fragmentos es escaso. Este tipo de mecanismo indirecto, entonces, el trazo de fractura generalmente es transverso, una fractura por abulsión.
y hay un gran desplazamiento. Esa es la diferencia de las características entre el traumatismo directo y el indirecto. Los pacientes llegan a la emergencia con dolor a nivel de la cara anterior de la rodilla, va a haber una zona de tumefacción, de quimosis y va a haber una hemartrosis. Presencia de sangre, saben que la rótula es un fragmento intraarticular. Se acompaña muchas veces, sobre todo cuando son de traumatismo directo, de heridas amplias o escoriativas. En algunos casos, en los mecanismos indirectos, pues posible palpar un declive que se produce entre los dos fragmentos. Siempre en estos pacientes hay que decirles que extienda la rodilla, levante el miembro. Si es que lo puede levantar, quiere decir que el mecanismo extensor está intacto. Si no lo puede hacer por sí solo, significa que puede haber lesión del mecanismo extensor. En la radiografía vamos a ver una proyección anteroposterior, lateral y una axial que se toma en esta posición. Aquí vamos a ver las fracturas transversales en la radiografía anteroposterior. Y esta radiografía lateral es interesante porque nos permite ver el desplazamiento que se produce en la caries articular. Como sabemos, toda caries articular tiene que ser reducida lo más anatómicamente posible. Y en esta axial vamos a ver las fracturas verticales. La tomografía rara vez se pide, pero a veces nos permite ver trazos o fracturas muy finas que no se ven en la radiografía. Diagnóstico diferencial con las rótulas bipartitas o tripartitas. La diferencia es que en estas rótulas bipartitas o tripartitas, los bordes de los fragmentos son bien nítidos, escleróticos, y una fractura es un borde totalmente irregular. En la clasificación vamos a tener fracturas transversas o minutas, verticales del polo superior, del polo inferior, osteocondrales cuando afectan una parte del cartílago articular. Y todas ellas vamos a tener fracturas no desplazadas y fracturas desplazadas. Por ejemplo, fractura transversa no desplazada y fractura desplazada, igual que con minutas y el resto. Cuando planteamos nuestro tratamiento, tenemos que ver cuáles van a ser nuestros objetivos. Y hay dos objetivos muy importantes cuando se trata de una fractura de rótula. Primero que la reducción anatómica de la superficie articular. Eso nos interesa mucho. Que la superficie articular esté reducida lo más anatómicamente posible. Para evitar problemas degenerativos. Reducimos y vemos nuestra caries. Segundo, que se restaure el correcto funcionamiento del aparato extensor. Nos interesa mucho estas dos cosas. De acuerdo a eso, vamos a hacer nuestro planteamiento de tratamiento, o conservador o quirúrgico. Y el tipo de tratamiento va a depender del patrón de la fractura, si es una fractura comminuta, una fractura vertical, una fractura transversa. Y esto nos va a permitir ver qué tipo de tratamiento vamos a hacer, si es conservador o es quirúrgico. Una fractura con múltiples fragmentos desplazados, obviamente que vamos a preferir el tratamiento quirúrgico. Una fractura, por ejemplo, vertical, no desplazada, vamos a preferir un tratamiento conservador. La extensión del tejido blando dañado, muchas veces son fracturas de rótula expuesta, donde se expone la rótula. Tenemos que hacer nuestras limpiezas quirúrgicas y hacemos un tratamiento quirúrgico. La congruencia de la superficie articular. Si tenemos una fractura con buena congruencia de la superficie articular, hacemos un tratamiento conservador. Acá vemos que la caries articular está bien.
Si vemos que hay desplazamiento, nuestra cavidad articular no está bien, no está anatómicamente, un tratamiento ya quirúrgico. Y la estabilidad del mecanismo extensor. Muchas veces las lesiones amplias pueden lesionar el aparato extensor y tenemos que reparar el mismo. Y entonces el tratamiento conservador lo utilizamos para fracturas que sean estables, mínimamente desplazadas. ¿Qué quiere decir esto? Menos de 2 milímetros de desplazamiento. Acá vemos una fractura en el polo superior mínimamente desplazada. De tal manera que indicamos un tratamiento conservador siempre y cuando que nuestro mecanismo extensor esté intacto. Si tenemos esta fractura y decimos al paciente que extiende la rodilla, levanta el miembro y está bien, hacemos un tratamiento conservador. Inmovilizamos con una calza de yeso por 4 a 6 semanas. Este tipo de pacientes ya pueden deambular de acuerdo al dolor que presenten. Y luego, según nuestra radiografía de control, hacemos ya nuestra terapia de rehabilitación. Y el tratamiento quirúrgico en fracturas desplazadas, más de 2 milímetros. Y en aquellas que el mecanismo extensor esté afectado. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Es el anclaje de alambre como banda de tensión. Tenemos una fractura desplazada, hacemos nuestra incisión, limpiamos los cabos fracturarios, eliminamos los hematomas, todo el tejido que se puede interponer en la fractura, reducimos, acomodamos, mantenemos la reducción con una pinza reductora, comenzamos a colocar los clavos, 2 clavos que van a ir paralelos, como vemos acá, y luego una lazada de alambre, y vamos entrelazando y ajustando para que se vaya comprimiendo la fractura. Y así que es el tratamiento de elección. Obviamente que hay otros tipos de fractura, por ejemplo, una fractura vertical. En este caso tendríamos que poner 2 tornillos, como ves acá, para reducir y estabilizar la fractura. Podemos tener una fractura con 3 fragmentos, y los 2 fragmentos superiores lo podemos reducir y estabilizar con un solo tornillo, haciendo que se comporte como un solo fragmento, y colocar la banda, el cerclaje como banda de tensión. Acá tenemos otra fractura que se coloca tornillos y luego una alambre circunferencial. Es decir, hay diferentes tipos de tratamiento. Ahora, muchas veces hay pacientes que tienen fracturas de rótula muy comminutas. Entonces, este tipo de fractura de rótula con demasiada conminución, fracturas severamente comminutas que no se pueden reparar, que afectan gran parte de la rótula, muchas veces se tiene que hacer una papilectomía parcial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá, si estos fragmentos pequeños no se pueden reducir, no se puede reparar, entonces eliminamos estos fragmentos y al fragmento de rótula que queda, insertamos el tendón rotuliar. Mediante orificios en el hueso, con hilo no reabsorbible, hacemos las suturas y luego pasamos a un yeso tipo férula hasta que cicatrice todo esto, hasta que se repare y luego terapia de restritos. Esta es una papilectomía parcial porque se ha eliminado parte de la rótula. Pero también hay una papilectomía total, fracturas gran comminutas. Rescatar estas fracturas, entonces se puede hacer una papilectomía total. Se estirpa toda la rótula
y se une el tendón rotuliano con el tendón cuadricipital mediante hilos no reabsorbidos. Se coloca un aparato y yeso hasta que cicatrice, 3 semanas, 4 semanas, un mes, y luego pasan un periodo de terapia física y así quedó. Obviamente que últimamente se está evitando ya hacer este tipo de tratamientos de las papilectomías. Se trata de mantener la rótula hasta donde se pueda, porque saben ustedes que la rótula interviene mucho en lo que es la extensión de la rodilla, y si se pierde la rótula se pierde hasta un 50% de extensión, de ahí la importancia. Entonces ha aparecido diferentes implantes, por ejemplo, placas en canastilla, donde tiene orificios para diferentes tornillos, para tratar de que todos los fragmentos puedan ser anclados con tornillos y tal manera que se consolide la rótula, tratando de al menos tratar de no eliminar la rótula, que es muy importante. Y muchas veces dentro de las complicaciones tenemos que las fracturas de rótula que han sido tratadas con estas bandas tensoras, con cerclaje de alambre, muchas veces se pierde la reducción. Se pierde la reducción, los fragmentos se desplazan. Muchas veces también este desplazamiento conlleva a una pseudoartrosis. Tenemos la rótula, un fragmento, el otro fragmento no hay consolidación, es una pseudoartrosis que necesita una cura quirúrgica. Procesos infecciosos. Se tiene que hacer las limpiezas quirúrgicas, a veces se tiene que debilitar tejido en mal estado, retirar los clavos, los alambres, y posteriormente hasta que mejore el proceso infeccioso. Rigidez articular y artrosis patelofemoral. Tengan en cuenta que la rótula también puede producirse una artrosis a nivel de los cóndilos femorales. Se produce una artrosis y esto nos va a producir problemas para el movimiento de la extensión de la rodilla. Bueno, esta es la teoría que se desarrolla el día de hoy. Si tuvieran alguna pregunta. Bueno, la rodilla flotante se produce, por ejemplo, en esta diapositiva, cuando yo tengo una fractura de fémur a este nivel y una fractura de tibia. Entonces, todo este sector obviamente queda inestable. A eso se denomina una rodilla flotante, que es lo que estaba preguntando uno de los alumnos. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana en la teoría sobre tobillo. Siempre disculpándome por la faringitis que estoy pasando. Gracias a todos.